Bien, dice la noción del enfermo. ¿Qué podemos decir sobre la noción del enfermo? Julián, habla de la noción del enfermo, pero esa noción, ¿cómo es? ¿Nace de un repollo? ¿A quién se le ocurre? ¿Qué podemos decir sobre eso? La noción del enfermo, ¿la encontramos en la naturaleza, la leemos en los astros, la dice Dios? ¿O en esta materia que es antropología social y cultural, vamos a decir que la noción del enfermo es? Y vamos, Yo lo estoy leyendo ahora, a ver. bien. Bueno, igual Juliana lo leyó, porque nos habla de la noción del enfermo. Y aparte, ¿quién es, Eh, Sofía, con quiénes habían hecho la respuesta de las consignas? De las que te pasé, Sí, con Paula, que se hace la que no le funciona el micrófono, por ejemplo. bien, muy bien que la mandes al frente, me encanta. Y después no sé si se conectó Sofi, otra. Bueno, creo que está Pau ahora. Estaba mirando justo el tema que estabas planteando acerca de la enfermedad y de lo que es la concepción, la noción del enfermo, que estaba tratando de unir, y porque viste que es tanta información que vos decís, el texto de tal, y yo digo, para, y tengo la mesa llena de fotocopias y digo, ¿a cuál voy? Entonces no quiero hablar por hablar, entonces hasta que, bueno, y siempre surge alguien que contesta. Pero me parece que ibas por el lado acerca de la noción del enfermo que tiene que ver con lo cultural. Por ejemplo, esta tribu que solían ser... No quiero mezclar los textos, fréname, cualquier cosa. Están todos mezclados igual, mezclalos. Bueno, con esto de la construcción en cuanto a lo que uno concibe culturalmente acerca de lo que es el enfermo, como por ejemplo esta tribu que solían ser obesos, y cuando un nene, un bebé nacía dentro de los parámetros fuera de lo que ellos concebían, lo llevaban al médico, a la clínica, a decir qué le pasa a mi hijo que está tan flaco y enfermo. En realidad estaba súper sano de acuerdo a los parámetros, si no me equivoco, occidentales. Sí, ¿Estamos bien por ahí? a mí me gusta, no sé, ¿el resto qué piensa? Sí, sí, está bien. Eh, Paula no puede escribir más porque ya sabemos que le anda el micrófono. Pablo también sabemos que le anda el micrófono, así que Pablo, por favor, decinos eso que tan bien escribiste. Pablo se hace el tímido, así no habla. Bueno, Pablo dice que es una construcción social. La noción de enfermedad es una construcción social. ¿Qué decías vos, Pablo? Ahora sí puedo decir algo, no estaba orientado, o sea, no sabía qué decir porque, pero ahí me ubiqué. No, o sea, precisamente el texto daba esa noción de que la enfermedad es una construcción social y se va construyendo de acuerdo a un contexto puntual, en un momento histórico. Por lo tanto, es dinámico, puede variar. Y lo que se considera una enfermedad en un momento determinado, en una época, eh, cambia y, bueno, resulta que no, o intervienen otras variantes. De esa manera se construye lo que es la enfermedad, lo que es la condición de enfermo y por lo tanto también los tratamientos. Bien. Perfecto. Nosotras en el trabajo lo que pusimos, porque ahora me estoy ubicando un poco más, con respecto a la enfermedad como fenómeno social total, pusimos: los estados de salud y la enfermedad no deben comprenderse solamente en relación a los aspectos biológicos, ya que abarcan también dimensiones religiosas, mágicas, científicas, relaciones sociales, políticas y económicas. Es por ello que se considera el fenómeno de la salud y de la enfermedad como un fenómeno social total, porque permite recuperar una perspectiva sobre el mundo y la sociedad, y de este modo considerar tanto las experiencias individuales de los sujetos como otros aspectos a nivel social. La enfermedad no escapa de la influencia de la sociedad,
no está resumida a un síntoma, ya que, no sé qué dice, ya que de esta el sujeto se posiciona en un estatus social prerelativas. Pau, esta es tuya, dale. A las concepciones sobre la enfermedad aparecen las ideas de un grupo humano posees. O ya. Bueno, listo. Bueno, Cerramos sigue. todo acá. Ya está. Perfecto. Re piola que se sentaron a hacerlo así. Me parece que ahí está como medio. O sea, está muy bien condensado. ¿No? Me parece que está bueno. Miren, les voy a mostrar, les hago un paréntesis para que vean una cosa que me parece que está bueno, para que vean todo lo que estamos nombrando y para hacer énfasis en algo que hemos dicho un par de veces. Si yo voy al programa de la materia que esté en el tema 4, vimos el taller pasado, el texto de Conrad, y ahora vimos el de Herlich y Perret. Y dice, proponer una visión histórica social para el análisis de la problemática de salud, enfermedad y la atención. Entender que no es un problema objetivo, sino que es un problema que se construye histórica y socialmente, entonces por lo tanto se le dan respuestas históricas y sociales. Y como dijo Pablo, lo que es ahora va a cambiar en el futuro. Resaltar la construcción histórica social de las nociones colectivas de enfermedad, enfermo e instituciones. Lo que acabamos de decir, si uno piensa que lo que a vos tenés es el demonio que estás poseído por el demonio, necesito un sacerdote. Si yo pienso que el problema tuyo es que sos simplemente malo y sos un depravado moral, necesito una cárcel y un policía. Si pienso que vos sos un enfermo mental, te pongo un manicomio y un médico y una industria farmacéutica. Claro. Identificar y contrastar los distintos criterios para definir la salud y la enfermedad, problematizando la relación enfermedad-normalidad y comprender el concepto de medicalización y sus implicancias como estrategia de control social. Lo que en un momento cumplió otras instituciones, hoy lo cumple la medicina. La medicina no cumplió siempre ese lugar. Esteban, Sí, yo había llegado a la conclusión de que para mí el problema lo tiene la medicina al tratar de definir las enfermedades como tal, porque muchas enfermedades, o sea, escapan, me parece, tiene un origen biológico, fisiológico u orgánico, sino que tiene que ver precisamente muchas con cuestiones sociales. Por eso me parece que tiene que trabajar en coordinación con otras disciplinas, en el caso de la antropología, la psicología, porque hay enfermedades que son producto de la sociedad, no por una cuestión, no sé, biológica, orgánica, una cuestión cardíaca, que sea, sino que intervienen factores sociales. Por eso me parece que la medicina está limitada en ese aspecto. Por ahí, por eso. justo dentro de un subte, Pablo. No sé si alguien más está hablando. No, te escucho a vos. Es el de Ariel. Bien. Bueno, ¿qué opinan de lo que dijo Pablo? Sí, también tiene que ver que interactúen todas las ciencias en eso. Bien. Un psicólogo, una psiquiatra, hacer como ahora, por ejemplo, ahora tienen que actuar después de todo esto, yo creo que más de uno, y me incluyo, con el tema de los miedos, la fobia, de todo esto que está pasando. Bueno, Se habla mucho de los problemas así, de los trastornos psicológicos que produce esto, la pandemia acá. sí. Bueno, ¿el resto tiene algo para...? ¿Qué opina el resto? Bueno, no sé quién le está pegando al teclado, pero se le va a romper así.
Bien. Está bueno esto que dicen. Para eso igual, ni hablar que abre otra discusión. Sí está bueno lo que planteamos, que ustedes tienen que haber visto en el curso de ingreso, plantear una salud, no una salud unidireccional o una salud médica, sino una salud integral. Eso lo deben haber visto en el curso de ingreso y por suerte lo van a seguir viendo en en el curso. Bueno, ¿qué más podemos decir de este texto? Y si tendríamos que ir por el lado de la consigna, con las supuestas consignas del examen, que dice qué es la medicalización y cuáles son las condiciones para la medicalización de la anormalidad. ¿Por dónde encararíamos esto? Bien. Jugando al psicólogo te la devuelvo. ¿Por dónde encararías? ¿Y a vos qué te hace sentir esto? A mí me recuerda ¿Qué una tarde. computadora? Ah, sos vos, Cande, que le estás pegando a la compu. Bueno. Yo no sé si el internet, la computadora, si son los dos. Bueno, Sofi, ¿cómo lo empezarías? ¿Cómo responderías vos eso? Estoy pensando, ¿eh? Ah, bueno. Bien. ¿Podés repetir la consigna? Sí, dice, ¿qué es la medicalización y cuáles son las condiciones para la medicalización de la anormalidad? Bueno. Divino, pero después será una historia distinta, ¿verdad? Peor el remedio que la enfermedad. ¿Quién se anima? Claro, el tema es quién define lo que es normal y anormal. Por eso, por ir volviendo al tema de la injerencia de la medicina, digamos, ¿quién define lo que es normal y anormal en un contexto social, ¿no? Entonces, ¿qué se pasa a medicar ahora? Me parece que hay que hacer como un énfasis en eso, quién define lo normal y lo anormal, y en base a eso, bueno, si se tiene que medicar Y o no. la medicina en este caso, ¿no? Lo define. Sí. Hoy en Sí. día. El que medica va a ser siempre la medicina, pero la definición de normal o anormal, o sea, ¿quién la tiene que realizar? No sé si me explico. Porque me parece que normal o anormal intervienen factores de tipo sociales también. Las Claro. necesidades sociales son las que rigen la normalidad, de acuerdo a un orden social y moral. Claro. Ahí se aplica el etnocentrismo también, porque nosotros vemos que el otro es anormal, no sabemos si normal o anormal. Entonces, la medicalización sería el método por el cual hoy en día la medicina lleva a cabo lo que es el control de lo que es la normalidad. Y la anormalidad sería todo lo que está fuera del rango del control social y moral. La primera parte creo que estaba mejor y la segunda quedó media rara. ¿Qué dije en la segunda? La segunda como que, no sé, Sería estaba un media rara. problema, claro. ¿Qué es la normalidad? Y la normalidad es la construcción social que se dé de acuerdo a los parámetros Ahí morales. está bueno. Sí, algo que no está cristalizado y es algo que depende de juegos de poder. El texto da un ejemplo que está muy bueno, que dice que la medicina no habla sola. No es que la medicina habla y todo el mundo acata. El movimiento gay se pelea de lleno con la medicina, diciéndole, somos gay, no tenemos una enfermedad, y le roba el título, le roba el concepto. El movimiento trans también. Eso cuando decían que la homosexualidad iba a ser medicalizada. Cuando la homosexualidad era medicalizada. Era medicalizada, como algo, Sí. un trastorno. Bueno, desde el punto de vista médico, la homosexualidad era anormal. O sea, digamos,
médicamente anormales eran los homosexuales. O sea, evidentemente estaban equivocados. Por eso hoy por hoy, o sea, no se medicalizan. Entonces, Entonces la normalidad sería las necesidades sociales que afronta la medicina como para mantener los parámetros. Bueno, ¿qué opina el resto? Ahí está la parte donde creo que está re bueno ir al texto y decir, bueno, entendimos el concepto de medicalización, pero habla de medicalización de la normalidad. ¿Qué define como normalidad? Está Un bueno. delito por parecer esto como si fuera un delito. A ver, pará. Se la define como un delito por parecer, no sé qué puse, intencional. ¿Algo la intencional? normalidad la define la misma sociedad. Está bien. Se genera una incomodidad ahí, y bueno, dicen, bueno, esto es anormal, y presenta como, digamos, el punto de partida para tratar a algo o a alguien. Digamos, la sociedad misma define qué es normal y anormal. Y la, Está bien. la medicina interviene. Bueno. O sea, no es que por ahí la medicina empieza a analizar haciendo como un paneo de la sociedad y selecciona qué es normal o anormal. O sea, como que, Claro, se va moviendo de acuerdo a las necesidades sociales. claro, hay un grupo de personas, un sector social que presenta una normalidad y ahí se enfoca. Ah, y puede ser algo que, a ver si recuerdo bien, que el texto mencionaba que también tenía que ver con la élite, porque si bien, a ver, se planteaban necesidades sociales que la medicina tomaba como ente regulador mayoritario en este momento, pero también tenía que tener un peso quien lo estaba planteando. Sí, Y ese como Claro. todo. peso se lo daba O la sea, élite. si yo me paro en la esquina y empiezo a Ah, ¿por qué decir, no nos decís? o sea, que el reclamo lo tiene que plantear un sector social en particular. O sea, si yo me paro en la esquina y empiezo a reclamar algo a la medicina, lo más probable es que no me den bola. Sino como que un sector social tiene que plantear una problemática, es decir, che, esto es anormal, hay que hacer algo, necesitamos ayuda, y como que ahí interviene la medicina recién. Normalmente son algún centro de poder, centros poderosos, digamos, porque, qué sé yo, los que menos Ahí está recursos la tienen, desigualdad social. claro. Bueno, ahí está el Ahora texto. actualmente pasa, si no tenés una obra social, ¿dónde caes? Si te pueden atender en un hospital, una salita. Ahí está el tema donde podemos hablar de juegos de poder, digamos, de juegos de poder y clases dominantes. Pero como decíamos, que haya un grupo de poder dominante no significa que no exista otros grupos de poder. La medicina es un grupo de poder hegemónico, indiscutiblemente poderoso, pero que no gana la discusión todo el tiempo. Por eso vos tenés un montón de gente que le hace la contra de diferentes formas. Podemos encontrar un grupo, un colectivo homosexual que se le planta y le dice, no, esto no es más enfermedad, y le roba el concepto, y podés tener otros grupos que le hacen una oposición de otra manera que podamos discutir. Son juegos de poder internos. Lo importante igual es, volviendo a la consigna como decía Sofi, ¿qué es la medicalización y qué es la normalidad? La normalidad, por lo que dice acá, que es como un estado de anormalidad. O sea, la idea de que toda la sociedad existen conceptualizaciones diversas sobre la enfermedad entendida como un estado de anormalidad y la salud como un estado de normalidad. Bien, No sé si es eso justamente, pero bueno. viene por ese lado. Viene por ese lado de que El estado, claro, en una sociedad que trabaja por la medicalización, lo anormal es enfermo. claro. ¿Bien? Por eso está bueno ver la historia, como decir, bueno, si en un momento a lo anormal se le puso nombre pecador,
en otro momento se le puso a la normal de nombre criminal, hoy se le pone de nombre enfermo. Claro. ¿Bien? Entonces, En este caso, perdón, el homosexual no es enfermo. Y antes se lo lleva. no, y yo no pienso que esté enfermo y No, espero que no, pero no pasa pregunto, por no por... Para porque ellos no, era una anormalidad, no era una enfermedad. O sea, sí era una enfermedad. O sea, al llamarlo anormal era como una enfermedad. Claro, No. por eso pregunto. Claro, pero no pasa por lo que, o sea, es medio fuerte decirlo así, no pasa tanto por lo que es o lo que no es, sino cómo cada sociedad conceptualiza y denomina y se posiciona. Y dice, esto es normal y esto es anormal. Claro. Y como dijo Pablo hace un rato, o sea, lo que hoy consideramos sano y enfermo no va a dejar de ser. Hoy una persona que se fuma 3 atados de pucho por día, diríamos, ahí tiene un problema, está enfermo. Hace 30 años no hubiéramos dicho nada. Claro. Bueno, por ejemplo, con el ejemplo del alcoholismo, que antes era un problema, no me acuerdo cómo decía, después pasó a ser otro, no sé, si estaba poseído por el dios del alcohol, ¿no? Acá. Bueno, terminó siendo un problema de alcoholismo, no era una enfermedad de ningún dios, de nada. Claro. No me acuerdo dónde. ¿Se cortó? No, silencio nomás. Bueno, bien las chicas que se pusieron y las contestaron. Pero una pregunta, ya que las contestaron y que les salieron tan bien, solo para chusmear, no porque estaban obligadas, ¿por qué no nos las mandaron? Más allá de que yo no le hubiera podido hacer muchas correcciones a eso porque estaban re bien. A la que leí. Sí. No, o a todas, se hicieron todas las respuestas. Porque no quería cargarlos. Supuse que le iban a mandar un montón de cosas y digo, ¿y para qué les voy a mandar? Voy el lunes, estoy ahí y punto. Sinceramente. Más tierna. Bueno, ¿qué opinamos de esto, chicas? ¿O no le llegaron un montón de trabajos? ¿Se escucha? Sí. No nos llegaron un montón igual. No mandaron prácticamente, mandaron uno o dos. Igual estaba tan bien hecha que era poco lo que te íbamos a poder como ofrecer de correcciones, pero sí te podíamos decir, hey, está re bueno, y podíamos dar ese apoyo. No, porque es más, agarré un archivo y junté todos los 7 trabajos prácticos y los tengo como tipo para nosotras, tipo chicas, este archivo tenemos todo, y si sabían mandaba ese archivo, pero dije, no, ¿para qué los voy a cargar si les van a llover los trabajos? Sí. Los trabajos nunca llovieron, teníamos ganas de que lloviera. Lo importante igual, más que nada, ahí es que lo hicieron. Este tipo de actitud, esa actitud me recibo. Digamos. Es excelente. Sí, además estaba pensando que se organizaron en grupo y lo hicieron entre todos y como que eso también te da otra seguridad, me parece. Sí, tal cual. Sí. Pero bueno. Sí, la profe igual nos organizó, vamos a darle un crédito, porque hizo el grupo de Facebook y de ahí fuimos haciendo diferentes grupos y nos fuimos sumando y bueno, se hicieron grupos de 10 personas y ya nos pasamos al WhatsApp y ahí ya vamos armando los trabajos. Claro, repiola. ¿Cómo? ¿En Andro? Sí, no fue una iniciativa nuestra, fue la profesora. Bueno, pues ustedes la aprovecharon. ¿Con qué profe están? Fonseca. Fonseca.
Hay gente saludable en esta cátedra. Bueno, chicas, ¿por dónde seguíamos? Si les parece, si Ahora quieren era el podemos... ¿Cómo, Sofi? No, que decía, era decía. el momento de vuelta. Dale, Sofi. Nada, que decía que era el momento en que Esteban nos decía específicamente qué es la normalidad. Y dejábamos de girar en círculos. No. No, porque lo que está bueno es ir a buscar el concepto de anormalidad en el texto. A ver qué dice el autor de, cómo lo denomina. Digamos, qué es lo que define como normalidad. Si es que lo define, por ahí lo deja hacer, por ahí como no lo define el texto y como ustedes un poco lo tienen que asumir. Busquen el concepto de anormalidad en el texto. Yo particularmente, como cuando arrancamos, hay dos conceptos de anormalidad que están buenos, que uno es el concepto de anormalidad estadística, que es pensar algo que se aparta de la norma, conceptualizando esa norma como lo que la mayoría hace. ¿Bien? De lo que la mayoría hay. Es normal para un hombre medir 1,74 m, ponele, porque estadísticamente la mayoría mide 1,74 m. Después podemos poder tener de 1 metro o de 3 metros, pero la norma de la mayoría se da así. Y después está lo que es la norma moral. La norma moral no parte específicamente de lo que se encuentra, sino de lo que debería ser. Y eso ya está, o sea, está mucho más influenciada por otros parámetros. Esas son dos concepciones, pero son mías, son dos conceptos de anormalidad que aprendí alguna vez por ahí en la carrera, creo que en estadística. Después está bueno saber cómo lo nombra el autor en ese texto. Porque no es lo mismo para el autor que diga, sí, la medicina sale a medicalizar, lo que estadísticamente es diferente, cuando decir, no, la medicina sale a medicalizar lo que le parece que está mal y que se construye a veces una anormalidad. Porque podés salir a medicalizar a toda la gente de izquierda y decir, che, pero estadísticamente son 40% de la población. No, pero está mal igual, hay que medicalizarlo. No sé si me expliqué. Sí. Bueno, pero lo importante es qué dice el autor. Posta. O sea, no pasa por qué es anormalidad para mí, ni para vos, sino decir, bueno, el autor qué quiere decir. Bueno, ahora sí, ¿cómo seguíamos? Perdón. No sé si querían que charlemos un poco más sobre el texto, el de Hastlich, porque al final nos terminamos yendo bastante también para lo de Conrad. Igual están súper vinculados, pero tal vez apuntan a cuestiones también específicas de cada autor. No sé qué onda, si alguno tenía alguna cuestión con ese texto o quería conversar acerca de algo en particular que no haya entendido tanto. Si no, les podemos proponer la actividad que habíamos pensado. Bueno, preguntas a la una. Ese texto, ¿no? Bien. Bueno, decidiéndolo así sobre el momento, ustedes tienen el parcial la próxima semana, así que no lo charlamos esto, pero podríamos poner una fecha límite hasta cuándo nos pueden mandar cosas que les corrijamos. Yo pondría hasta este viernes, porque si no van a empezar a mandar como toda la próxima semana. Sí. Sí, pienso lo mismo. Sí. Bueno, entonces tienen hasta este viernes para mandarnos lo que hayan hecho
de las correcciones, de las preguntas de parcial que mandamos en el taller pasado y de las consignas de sus guías de trabajo. ¿Bien? Y ahora vamos a hacer un ejercicio donde, quiero escuchar la voz. Ahí les comparto la pantalla. ¿Bien? Vamos a hacer un ejercicio un poco pavo, pero se hace muy denso si hablo solo. Yo me escucho todo el día, chicas. Así que tienen que hablar. ¿Bien? Bueno, tenemos esta consigna de antropología que encontramos por ahí. Dice, tomando los aportes trabajados en la materia, ¿cómo podría definir y explicar el concepto de etnocentrismo? Ejemplificar. Y encontramos esta respuesta. ¿Qué piensan, aparte de los acentos que faltan, de los tildes que faltan, qué piensan que están mal de esta respuesta? Que influyan en los comentarios. Vamos. ¿Sí? Pablo. Gente que... Teniendo esa respuesta, es un ejercicio un poco boludo, pero van a ver que cuando termine les va a agradar. Tenemos ustedes son profes, le dan esa respuesta y ustedes le tienen que decir a quien se la entregó, mira, me parece que esta respuesta le pasa algo. ¿Qué le dirían? ¿Por qué habla de la religión? ¿Qué tiene que ver? Bueno, ¿por qué habla de la religión? Tenemos un tema que podría ser, bueno, habla de la religión. ¿Por qué? ¿Bien? Imagínate que podría ser un ejemplo, tal vez. Pero está mal puesto, porque ahí estamos hablando de una cultura. La respuesta es cuando pensás que tu cultura, estamos hablando de tu cultura, no de la religión en sí. Creo que Sí, la cultura abarca todo. la cultura abarca todo, pero podemos pensar algunos ejemplos. En ejemplo puede ser la religión, pueden ser otros. Pueden No, ser parte de la cultura. sí. Ustedes, tomando esta pregunta, ¿cómo definirían y explicarían el concepto de etnocentrismo? Por ahí yo remarcaría que, o sea, yo me jacto de mi cultura en relación a otra, al resto. Sí, No me jacto dentro de mi marco cultural, digamos. No sé si me explico. sí, que en comparación a la Una otra. val- En comparación a todos los que están fuera de mi cultura. Bien. Y tomando la consigna, Valoración. las valoraciones, La valoración cultural dentro de del en grupo, o sea, hacia los otros grupos. sí, De los otros en grupo sería, ¿no? sí, bien. Y ahora, ¿ustedes dirían que en esta respuesta está definido el concepto de etnocentrismo? A ver. No, porque dice cuando pensás. Bien. No está definido. Aparte, es cuando pensás que tu cultura es mejor. Vos, podría O sea, ser que es sos mejor. O altanero. sea, ¿qué me estás queriendo decir con que es mejor? Es muy amplio eso. O Bien, sea, es muy mejor en amplio. cuanto a qué, en relación a qué. ¿Y qué considerás peor? Bien. ¿Y el concepto está explicado? No, Para mí te no. da. No. Está medio paupérrimo. Sí Sí. establece una comparación, pero no específicamente está definiendo lo que es etnocentrismo. O sea, Bien. ¿Y es una está definición ejemplificado? bastante primaria, digamos. Bien, una Pero definición ¿por qué primaria. no está definido? Porque ¿Por qué por cómo consideran está que no está expresado. definido?
Pero más allá de la manera que uno lo exprese, el concepto, no es ese del etnocentrismo de pensar que lo mío, lo propio es mejor que lo del otro. Por eso Sí, pero valorizar, ¿sobre qué creo te que para parás? ¿Sobre qué te parás para establecer un juicio y decir esto es mejor o peor? ¿Entendés? Pero eso no es lo... Pero, A mí me parece que intervienen los valores. Y los valores es el cimiento, digamos, donde vos estableces las comparaciones. sí, pero más allá de los valores y de donde uno se pare para valorar algo, tiene que ver con eso el etnocentrismo, que creer que lo propio es mejor a lo del otro, y a nivel cultural, por ejemplo, o básicamente. Entonces, más allá de que a la definición le podés sumar un montón de contenido, ¿no? Y que puede ser muchísimo más desarrollada, yo creo que tiene que ver con eso el etnocentrismo, decir, mi cultura, lo que yo hago, lo mío es mejor y lo tuyo está en un nivel más abajo y vos necesitas subir a mi nivel. Cómo se daba y lo que hemos leído en los textos acerca de cuando uno valoriza la otra cultura desde el punto en el que considera que la otra cultura le falta evolucionar. Entonces, creo yo personalmente que le puede faltar desarrollo, que podría ser mejor y más explayado, pero que no está errado de lo que es el concepto general. Bien. ¿Lo aprobarías la pregunta? no, Si es una no, respuesta de parcial, no. no. Bien. O O sea, sea, si se lo pregunté a un chico de 5 años, sí, lo apruebo. bien, como que es una pregunta que da cuenta de que la persona estuvo en la clase un poco, pero que tanto no leyó. Yo diría eso, yo, ¿no? Pero el concepto, algo está del concepto. Ahí Claro, eso es Juliana dice que hay que definir las acepciones positivas y negativas. Yo creo que al decir que es mejor, quiere decir que valora como mejor su cultura en función de los otros. Bien. Fíjense, el ejercicio que yo les quiero hacer es de ver cómo nos ajustamos a la consigna. Entonces, cuando decimos, ¿cómo podría definir y explicar el concepto de etnocentrismo? El concepto definido no está. Sí podría estar tibiamente explicado y la ejemplificación no cuenta. ¿Bien? Veamos, por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Si yo les doy la misma pregunta así, y les doy este ejemplo, que fue alguien de ustedes ayer me pasó esta definición. No la podía encontrar la cita. Eso está más explícito, más, o sea, se presentaría así, ponerle en un examen si lo tienen que evaluar o no. Podría ser, tal vez. ¿Qué opinan? Tiene palabras más bonitas, pero no deja de ser escaso. ¿Y el resto? Falta el ejemplo. ¿Falta el ejemplo? ¿Qué más? Este sería un ejemplo clásico de algunos parciales, que es alguien que tiene muy buena memoria, Sí, o sea, pero es no una lo puede articular. definición, es una definición por esa, o sea, la consigna pregunta, o sea, dice, tomando los aportes de los textos trabajados en la materia. Como que la definición tendría que ser más elaborada por uno mismo, tomando por ahí distintos puntos de vista de distintos autores. Y la definición ahí es como muy puntual, muy acotada, muy escueta, digamos. Memorizada está. ¿Cómo? Está memorizada. Está memorizada. La definición está perfecta. Ahora, ¿está Claro. explicada? Es textual extraída del texto, básicamente. Totalmente. Fue copiar-pegar. Ahora, ¿está explicada? No, está definida. Está definida. Claro. ¿Está ejemplificada? No. Poco. No, poco. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo que aparece, ¿no? Imagínense que a veces, yo sé que por ahí parece una boludez,
pero está bueno tomarse 2 segundos y explicarlo. Hay veces que hay gente que les va a parecer así. Etnocentrismo, definirlo, explicarlo y ejemplificarlo, y lo plantean así: etnocentrismo, plum, explicación, es cuando, bla, bla, bla. Ejemplo, cuando, bla, 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 bla. Y también es un error, digamos, hay que establecer una prosa, un texto articulado y dinámico. Y ni hablar que es una práctica, es siempre una práctica. ¿Bien? Miren, esta es la número 4, por ejemplo. ¿Qué opinan de la número 4? Esa está bien, porque tiene ejemplo, todo. Ay, se me Bien. fue. Es más personal, me parece. ¿Es más personal? Bien. ¿Qué más? En la 4 es el hecho de que si vamos a referirnos al texto, tenemos que referirnos al autor, no a lo que nosotros pensamos. Entonces, si vamos a mencionar que estamos sacando de un texto, tenemos que decir el autor es el que define de tal manera, no para nosotros. Bien, excelente. No pasa en este tema, no sería tanto una cuestión de contenido, porque por ahí el contenido ahí está, ahí lo dice Juliana. Dice para mí, o sea, se basó en lo que entendió ella y no en los textos. Digamos, por ahí se basó en los textos también, porque dice, para mí es cuando una etnia, un pueblo cree que su cultura es mejor que bien, por ahí lo cita y lo define muy bien. Pero para estos textos y para presentarlo, no es que si mañana lo hacen en este momento en un parcial va a estar re mal, pero está bueno ir mejorando eso. Ustedes tienen que buscar una neutralidad porque estamos analizando y estudiando esos textos. Entonces no pasa por lo que a mí, Esteban Picasso, yo creo, sino tiene que ver con lo que efectivamente el texto está definiendo. Entonces, para mí, el etnocentrismo es cuando una etnia, o leí en un texto que es un grupo que, digamos, ahí nosotros tenemos que distanciarnos de las respuestas. ¿Bien? El etnocentrismo es cuando la obra del autor dice que podríamos pensar ejemplos de ese estilo. ¿Bien? Si pasamos a la número 5, ¿esta cómo la ven? Aparte que tiene un montón de podríamos, tiene un montón de tildes faltantes. ¿Qué opinan? Yo creo que está bastante bien esa respuesta, porque cita a los autores, los cita cómo lo define y tiene un ejemplo. Y es bastante nutrida cómo la define. Bien. Pablo, ¿de dónde eras vos, Pablo? ¿Qué? ¿De dónde eras? ¿Cómo de dónde soy? ¿De dónde naciste? Ah, acá en La Plata. Ah, bueno, sos re aburrida. Yo siempre juego a ser Susana ahí. Como que, Ah, bueno, Pablo, La Plata nos dice. Re aburrida. Bien. Pablo le gusta, entonces. ¿El resto qué opina? Sí, tiene todo lo que pide. Los nombres de los autores, la definición, los ejemplos. Bien. No, Paula, no podés escribir. Ya te mandaron al frente. Bueno, Juliana dice que
para ella está bien. ¿Y qué le cambiarían o qué le sumarían, qué le quitarían? No veo. Deja quieto el cursor y no lo quites, así puedo terminar de leer. Dale. No sé, por ahí se podría agregar otra definición de otro autor, como para generar algún tipo de contraste y definirla también, como para agregar, pero para mí está bastante bien la respuesta. Bien. Como para no tener simplemente un solo punto de vista de un autor solo. Bueno, zarpado eso. Estaría bueno. ¿Y cómo Yo sería creo lo que de más los que grados? eso no podría. Bien. ¿Y cómo sería lo de los grados, Juliana? No me acuerdo. Está bueno. Ni hablar que una diferencia es hacerlo teniendo mucho tiempo, otra diferencia es si te está corriendo un poco más el tiempo. Ni hablar que, como dice Pablo, si tenés el tiempo para presentar y comparar un montón de definiciones diferentes, bueno, sí, está mejor, digamos. Podemos decir que Perrot y Herley nos dicen esta visión que es altamente similar a la visión que Conrad nos ofrece y podemos inferir y bla, 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 bla. Hay un poco de chamullo. Bueno, y bueno, esa respuesta iba un poco más. Bueno, les agradezco que les guste esa respuesta. La hice yo. Ahora puedo probar antropología. Es una linda materia. Lamento que la estén estudiando en estas circunstancias, porque es una linda materia. Y los textos estos de estar leyendo sobre una pandemia y no leer no poder conversarlo con ningún docente que te lo articule, que te lo charle, que lo piense. Es una materia, es una materia para ir a leer a los diarios hoy. No, es interesantísimo. Bueno, Pablo, vos no estuviste la vez pasada, pero lo que hicimos es, pusimos acá las preguntas que mandaron el año pasado, las preguntas que tomaron el parcial del año pasado, y les invitamos a que las respondan y que nos las manden y nosotros les chusmeamos la forma de responder a la consigna. No nos metemos con el contenido porque no somos gente de antropología, pero les invitamos a responder este tipo de cosas de adecuación a la consigna, de presentación formal, ese tipo de cosas. Sí, está bueno. Bueno, Juliana, burro. Bueno, nada, esa era mi última respuesta. Era un poquito para esbozar algunos de ciertos errores que se pueden llegar a cometer. Esas cosas que ustedes ven que tal vez ya habrán dicho, bueno, pero es medio excesivo, se ve y sucede bastante. Hay que buscar adecuarse a la consigna y responder lo que la consigna solicita. Bueno, eso. Chicas. Chicas. Acá estoy. Estaba pensando, ¿no? En lo que dijiste que era re interesante la materia y que nada, que les iba a decir como que además le van a poder dar otro giro cuando como que vayan uniendo todas las unidades. Que después te das cuenta que se puede medio que conectar todo con todo y tener una visión mucho más amplia que
que separando las categorías. Y nada, que con la actividad también medio que la idea era como dejarles algunos lineamientos bastante como importantes que capaz al principio, no sé, uno no se percata mucho de lo importante que es poder mencionar al autor, poder referirse a eso, a que los aportes son de una persona, o sea, que lo escribió en un momento específico, que nada, que tomamos eso y que se aleja muchas veces de lo que uno piensa, pero que igualmente está bueno a veces también poder criticarlo y eso. Yo nada más quería compartir por ahí mi experiencia, que precisamente me pasa eso, que tengo que hacer como un doble trabajo, es decir, primero leo el texto y lo interpreto a mi manera, eso ya me lleva un tiempo y una energía, y después cuando por ahí leo la clase o un video, un audio, y o sea, resulta que es un enfoque completamente distinto. Entonces tengo como que recalcular mentalmente y adecuar todo lo que había leído de acuerdo a ese criterio que me pide el profe o ese enfoque que ahora le dé. Entonces, todo eso, tengo que hacer como un doble esfuerzo, un doble trabajo. Sí. Nada, a veces resulta ser una dificultad. Pero a medida que van pasando las clases, nada, como que la mente se te va acomodando un poco, ya más o menos ves para el lado que quieren apuntar. Pero bueno, al principio eso me sigue igual, Sí, demandando. también para eso ayuda mucho esto de los puntos del programa, como lo leía Esteban, que tal vez el objetivo de la bibliografía es un poco poder hacer que dialoguen esos textos para ir respondiendo a los puntos del programa. Y a veces ordenan un poco. De acuerdo. Sí, lo mejor es como tener algún tipo bueno, acompañamiento, digamos. Lo mejor es saber qué ir a buscar en los textos. El programa te da una indicación y siempre lo mejor es con otro docente. Dentro de lo ideal, cosa que la verdad no logré hacer nunca, pero lo ideal para mí es leer Pero un texto. me parece que es importante que el profe se juegue y mande un video explicativo. Porque, o sea, yo chequeo con el programa y es bastante sintético también el programa, ¿no? O sea, no me define mucho. Pero cuando el profe por ahí se pone las pilas y manda un video, un audio, te ayuda a comprender el punto de vista que se Sí, obvio. pretende comprender. Pero Sí, ni hablar. si me dan el texto y tengo el programita, qué sé yo, es un garrón. Porque pasa eso, yo lo voy a interpretar a mi manera, de acuerdo a lo que sé, que es poco. Pero bueno, Sí, el programa no es intuitivo, no es tan simple de leer. Por eso para mí lo mejor es como saber el programa, dónde va, leer el texto una vez, después ir a la clase, lo que es fuera momentos normales, y después ir a leer el texto una vez más. Con eso te requedó, digamos. Pero bueno, demanda ese esfuerzo, digamos. Sí, por eso me parece que nada, que está re piola, que es algo que, bueno, venimos capaz mencionando en todos los talleres y se vuelve un poco repetitivo, pero la importancia de poder debatir con los compañeros, porque sí, lo ideal sería tener la clase, pero bueno, en este contexto que eso está complicado y que eso no quiere decir que no critique a la cátedra, porque nada, no me parece que esté bueno que no manden ningún material y más siendo que están en primero y etcétera, pero me parece que es una re herramienta poder apoyarse entre compañeros y poder ir debatiendo lo que van entendiendo y que aporta un montón a esa construcción de entender qué quiere decir el autor o la autora. No se escucha, Tevi. ¿Quién me mutió, viejo? Bueno, ¿algo más que quisieran charlar, conversar, dudas? ¿Esto les sirvió, no les sirvió?
No solo, o sea, más allá del le sirvió o no le sirvió, aparte de lo que los docentes tendrían que hacer, que no lo están haciendo principalmente en antropología, ¿en qué es lo que a ustedes sí les serviría de este espacio? Ustedes dijeran, a mí me serviría, me recabería que hicieran tal cosa. Baja, por favor. Bueno, están invitadas a compartirlo, nos pueden mandar por mail, pueden mandarlo a nuestra casilla de Instagram o al grupo de WhatsApp y nos cuentan si es algo que les serviría a ustedes, digamos, más que conversemos o que trabajemos de alguna otra manera. Digamos, la gracia es que el programa de talleres y de tutores tiene cierta flexibilidad para adaptarse. Y principalmente qué es lo que se quiere planear, qué es lo que se quiere hacer el segundo cuatrimestre. Yo pienso que por ahí tendría más sentido el taller si se hace antes de resolver un trabajo práctico, por ejemplo. Así se puede debatir propiamente lo que se va a tratar en ese trabajo práctico. Porque, qué sé yo, cuando yo me sumé acá a la charla, no sabía, o sea, de dónde estaban hablando, no me acordaba el texto que leí hace 3 semanas atrás. Sí, Así que creo que me desordené y no sabía, o sea, no estaba para nada orientado. Pero claro. si se presentara, por ejemplo, antes de un trabajo práctico, qué sé yo, ya sabes de qué texto van a estar hablando, qué consignas tenés que resolver, qué apunta Sí. el profe, como que puede ser más sintético y más significativo por ahí, que por ahí Mm, retrotraerse demasiado a textos anteriores, no sé. claro. Y es mi Bien, primera impresión de que me sumé acá nada más. perfecto. Bienvenida entonces. Bueno, chicas, dejamos acá entonces. Ok. Mica, ¿dónde? Sí, Estaría bueno, capaz, perdón que moleste, No, no me estás. que, sí. que se podría hacer en vez de una vez, 2 veces, y una si puede ser qué sé yo, un sábado a la tarde a este horario estaría bárbaro como para tener otra, otro panorama más amplio, digamos, de todo el texto. Sí. ¿Qué días? ¿Tipo 2 veces por semana o decís 2 veces antes Claro. del parcial? No, no, 2 veces por semana el taller que se haga 2 veces en vez de una. Claro. Lo de 2 veces por semana lo veo difícil, sí Ah, lo veo como que estaría bueno que hubiera un taller el sábado. Porque claro, hay diferentes como talleres y diferentes horarios. claro. Eso sí, estaría bueno que hubiera un taller el sábado. Me parece que son todos de lunes a viernes. Ah, Sí, 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 sí. porque uno, digamos, es más difícil que una persona trabaje un domingo, que hay gente que trabaja, pero un sábado, es, digamos, está más tranquilo que tener que pensar que al otro día tener que levantar, seguir trabajando y todas las cosas. Tal El cual. domingo es más relajado, aunque Sí, sí, tengas que laburar un poco más relajado. sí, sí, es verdad, es verdad. Eso lo voy a anotar. Estaría bueno que hubiera un taller los sábados. Capaz estoy pensando, Ari, si vos tenías ganas de, o te parecía que estaba piola conectarte 2 veces a la semana o que te podía ayudar a ampliar un poco, de Sí. última podés conectarte a otro taller también, o sea, el nuestro y algún otro más en algún otro horario, que capaz trabajan alguna cuestión de lectoescritura que sea distinta, porque también cada uno, o sea, cada grupo va planificando el taller, si bien seguimos un ordenamiento más o menos de los textos, se proponen Mm. distintas actividades. También si te copa, de última te puedes sumar a otro en la semana de otro grupo. Sí, el tema en la semana, por eso le decía, de un fin de semana que por lo general tenés que presentar todos los trabajos antes del jueves viernes y de todas las materias, entonces como que se hace más difícil llegar a complementar todos los trabajos. No sé si me estoy expresando bien, pero ¿Mm? no, no, a mí me gusta este taller
Por eso quería no hacer otro taller con otras personas, sino con ustedes Claro. mismos otro día más, ¿no? No es que quiero salir del Claro. taller, nada, al contrario, Sí. Quiero me más. gusta más la idea, claro, más con ustedes, digamos, que está ocupado. Eh, sí, eso, o sea, dudo porque posta que no nos dan mucho los tiempos. A mí mucho No, más no, los me tiempos. imagino que no. No me dan Claro, por para eso más que nada decía la proyectos. propuesta, no porque no quieras venir, o sea, con nosotros, sino que capaz nosotros estamos bastante a full como para conectarnos 2 veces a la semana y nada, Sí, sí, podía me imagino. aportarte también sumarte a otro taller. Por eso más que nada lo dije como una opción. No, está bien. Sí, ahí Yo que pues, no Juliana quiero está que diciendo. piensen que me otra cosa, por eso dije. No, no, ni ahí. Ni ahí. Mira, ahí Juliana dice que está en otro taller más. Qué genia. Está ahí, y no sé cómo harán en otro taller. Estaría bueno saber cómo hacen en otro. Debe ser otra lógica, digamos. Pero bien que te estás sumando a dos. La posta que son espacios para aprovechar. Claro, Son espacios para aprovechar y están muy buenos. si bien no Sí. me conecto siempre cuando voy pudiendo, pero sí me parecen interesantes las charlas y eso, aunque no opine mucho, me queda bastante de lo que van hablando. Eso me suma bastante a mí. Claro. Es que ustedes van con el déficit de no tener las clases, digamos. Es el problema. Claro, eso es Si tuvieran va las en clases contra mucho. podrían estar tal cual, estarían en otra, digamos. Sería otra la situación, serían otras las problemáticas. Claro, Digamos. Pero bueno. Claro, aparte en realidad funcionaría más como un complemento, como para abarcar otras temáticas que ahora no está pasando porque el cátedra no está abarcando lo que debería, digamos. sí. Tal cual. Sí, tal cual. ¿Qué es? Bueno, Para mí era esa parte nomás que quería comentar nomás. no, está bueno. Está bueno. Está bueno y les vamos a ir avisando también cómo van a continuar los talleres, tanto la próxima semana como para el segundo cuatrimestre. La realidad es que el trabajo es muy diferente, digamos. El trabajo es muy diferente de lo que se puede hacer si aparte hay clases trabajando a que si esto tiene que venir a como a suplir de alguna manera algo que está faltando. Son funcionamientos muy diferentes. Pero sí me quedo con eso, lo de los talleres los sábados. Me parece que estaría bueno que hubiera un taller los sábados. Para la gente Esa que tarea copada va a mí, este horario, por lo general yo ya estoy los sábados, los días de semana, salvo que claro. me otra cosa de trabajo, pero por lo general estoy Claro. los sábados, Ah, queda bien entonces. por eso que hablaba. Claro. No, joya. Bueno, chiques, ¿algo más? Si no, me voy a preparar para Sí, mi yo otro. te quería hacer una pregunta. Mm. Si me podías dar el concepto de anormalidad. Ah, No, mentira. que querés saberlo mejor, no lo tengo. No. No, te estaba cargando porque volví locos con ese concepto. No, No, nada, en realidad es un bajón como nos tocó, pero a su vez también está bueno porque es un desafío, que está bueno no haberlo dejado y no haberlo abandonado. Después cuando seamos viejitos vamos a contarles a nuestros nietos como a Abraham Simpson que cursamos el primer año virtual y todas esas cosas y que lo pudimos pasar, así que está bueno. Es una lástima que los encontré hace 2 talleres porque no sabía ni que estaban, hubiese sido de mucha ayuda que estar desde el inicio, pero bueno. Y nada, me salgo chicos, gracias por todo. No, nada. Cortamos acá, pero bueno, gracias por eso. Y la aposta es que ustedes van a apreciar un montón las clases. Cuando ustedes empiezan a cursar, van a ser como, ¿por qué me quejé de lo que es cursar? Posta. Bueno, Bueno, chicos, nos vemos. Les comentamos para el lunes próximo qué tenemos en mente y qué iremos haciendo. ¿Listo? Gracias. Vale, muchas Un gracias. besito. chau a Saludos. todos. Hasta la Saludos. próxima. Chao, chao.